En este contexto del curso superior de abordaje integral de las violencias en el campo de la salud pública, les damos la bienvenida a este segundo encuentro sincrónico en el marco del Seminario de Violencias y Buenas Prácticas en el campo de la salud. Es una alegría enorme para nosotras, en representación de la Dirección Provincial contra las Violencias en el ámbito de la salud, estar acompañándoles en este espacio, volver a encontrarnos y darnos el marco para iniciar el módulo 2 que hemos llamado Abordaje Institucional de las Violencias en el Sistema de Salud Pública. Mi nombre es Brenda Caporale y estoy junto a la abogada Renata Vega Martínez, con quien coordinamos el equipo de violencias en el ámbito de la salud de la Dirección Provincial. Y se encuentra con nosotras la licenciada Pilar Tuculet, que es la directora de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género de nuestra Dirección Provincial. Le doy a ella la palabra. Hola, bueno, buen día a todos, a todas, a todes. Volvemos a encontrarnos, por suerte, esta semana, muy contentas de poder contarles que hemos tenido una alta concurrencia al encuentro de la semana pasada, muchísimas réplicas por el canal de YouTube de la Escuela de Gobierno y a su vez todas las personas que no pudieron verlo en el momento de manera sincrónica. Han podido, quienes están inscriptas en el curso, retomarlo desde la plataforma educativa virtual de la Escuela de Gobierno, y quienes no lo han podido ver en el momento, lo han podido ver por el canal de YouTube. Así que estamos muy contentos por poder avanzar en instalar este tema en salud, entre los trabajadores y las trabajadoras de salud, para ir pudiendo de a poco institucionalizar esto que llamamos la transformación del modelo de atención, que sabemos que muchísimos y muchísimas de ustedes vienen llevando adelante desde hace muchísimos años, pero que el Estado no necesariamente los y las ha acompañado en este proceso. Así que desde acá traccionamos todo lo posible para poder acompañarlos y difundir cada vez más esta propuesta, de modo tal que vaya cobrando más relevancia y más cada vez más importancia en las prácticas de cada uno de todos y todas nosotros. En esta oportunidad tenemos el honor de presentar al licenciado Dimitrov Casanova Chávez. Él es licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires y actualmente está como coordinador de la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Dimitrov va a estar a cargo de la clase de hoy y esperamos que sea de muchísima utilidad. Después de la clase, ustedes van a ir pudiendo hacer sus preguntas en los chats, las vamos a ir retomando y en todo caso al final de la oratoria del docente se las podremos hacer para contestar las cuestiones puntuales que hayan quedado como dudas, si se quieran retomar, y en todo caso la podrán seguir retomando con sus tutores y sus tutoras en cada uno de los foros. Bueno, bienvenido Dimitrov y muchísimas gracias por estar acá con nosotros y nosotras. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. La verdad que es un agrado poder estar nosotros también compartiendo esta iniciativa que parte de la Dirección Provincial contra las Violencias en la Salud Pública. La verdad que siempre es bueno compartir este tipo de iniciativas porque una de las cuestiones centrales que tiene, y lo vamos a ir viendo a medida que transitemos la charla, una de las cuestiones centrales que tiene el abordaje de la violencia laboral es conocer primero qué es la violencia laboral, ¿no? Hoy lo que vamos a hacer, les propongo tratar de empezar a respondernos algunas preguntas que seguramente nos hacemos comúnmente cuando escuchamos la palabra violencia laboral, digamos, ¿no? La idea central es poder ir viendo qué es la violencia laboral, qué tiene de específico en relación a otras violencias que existen en las relaciones sociales e incluso en las relaciones laborales.
ver cómo se manifiesta esa violencia, cuáles son las características que tiene, las formas que adquiere, el impacto que tiene en la víctima que es de violencia laboral. Vamos a tratar de ir dilucidando esas cosas, cuáles son las chispas que hacen explotar en un proceso de violencia laboral, el desencadenante o el incidente crítico, como dicen algunos. Y vamos a ir viendo cuáles son las consecuencias que tiene en la sociedad también y en la propia organización laboral el tema de la consolidación y la reproducción constante de la violencia laboral. Y en una segunda parte vamos a tratar de ver algo que es muy importante en esta etapa, porque nos plantea inmensos desafíos para poder implementar algo que el lunes que viene, justamente, estamos ahí en la fecha, el lunes que viene se cumplen 2 años de que se aprobó en la OIT el convenio 190 y la recomendación 206, 21 de junio del 2019. Convenio que ha sido ratificado por nuestro país el año pasado y que fue presentado a principios de este año ya en la OIT, así que el año que viene ya tiene plena vigencia, digamos, el convenio en nuestro país. Así que es importante, en este caso, lo que vamos a hacer es tratar de conocer qué es el convenio 190, cuáles son los desafíos que propone el convenio 190 y cuáles son la amplitud y los aportes que hace el convenio 190 al abordaje de la violencia laboral. Dicho estas cuestiones, lo que vamos a tratar de hacer ahora, que ya probamos, pero como siempre suele suceder que cuando uno lo quiere hacer después ya tiene problemas, pero bueno, parece que va todo bien, ¿no? Ahí, si alguien me puede decir si está todo perfecto. Ahí estaríamos. ¿Estamos bien? ¿Ahí se ve? Háganme allí nomás con los dedos, si pueden ver la pantalla. ¿Todos pueden verla? Está perfecto, Dimitrov. Se ve bárbaro. Buenísimo. Bueno, como decía en la presentación, nosotros somos parte de un equipo de trabajo que viene trabajando desde el 2007, cuando se conformó la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral. Hoy estamos dentro de la Dirección de Protección e Igualdad Laboral y la Subsecretaría de Políticas de Inclusión en el mundo laboral. Ahí estamos trabajando. Nosotros en el 2007 lo que hemos tratado de ir construyendo es una forma de accionar, una forma de abordar la violencia laboral en conjunto con los actores del mundo del trabajo. Hemos trabajado con los sindicatos, de hecho existe una red intersindical nacional para abordar el tema de la violencia laboral, hemos trabajado juntos, produciendo algunos materiales. Trabajamos con el sector empleador, también aquellos que tienen la voluntad de constituir ámbitos de trabajo sin violencia. Trabajamos con los estados provinciales, también esta relación que tenemos con la provincia de Buenos Aires también es parte de esas relaciones que estamos consolidando, y a partir de esa construcción de redes lo que fuimos haciendo fue elaborar políticas públicas de prevención, de conocimiento en capacitaciones y difusión, y a partir de ese conocimiento asistir técnicamente en la elaboración de ámbitos, construcción de ámbitos de abordaje y también de protocolos, digamos, para llevar adelante el abordaje hacia la violencia laboral. Pero también lo más central, lo más esencial que tiene nuestra oficina es que atiende directamente a trabajadores y trabajadoras. En algún momento vamos a charlar, o si hay alguna pregunta, le podremos decir cómo asesoramos. Nosotros asesoramos a todos los trabajadores, sea del ámbito que sea, y sea con las características de contratación que tengan, pero podemos intervenir en algunos casos, en otros no podemos intervenir, y después respetando la federalidad, digamos, de nuestro sistema político argentino, que también cada una de las provincias ahí tenemos que trabajar en conjunto. Pero bueno, eso es lo que nosotros hacemos desde la Oficina de Violencia Laboral. Y ahora, una de las cuestiones centrales que uno tiene que ver cuando empieza a hablar sobre el tema de violencia, es que, a ver si puedo sacar esto que me molesta acá, porque ahí me voy a poner acá abajo. Lo primero que tiene que ver uno cuando habla de violencia o cuando uno escucha la palabra violencia, lo primero que se le viene a la mente son cuestiones que están ligadas al tema de la pelea, la sangre, a hechos muy violentos, digamos, de golpes, de estallidos, digamos, ese tipo de cosas. Lo primero que uno dice, violencia es esto. Es así, porque la violencia tiene esas características, pero también la violencia uno la tiene que ver no solamente del empleo de la fuerza física, sino también que la puede empezar a estudiar y abordar a partir de otro tipo de violencias que se dan en las construcciones sociales. La psicológica, la violencia emocional,
la violencia económica, la violencia política, la violencia física, la violencia sexual. Hay muchas violencias que uno puede ver que no son a veces tan hechos de sangre, sino que tienen que ver con algunas cuestiones más sutiles cuando uno quiere hablar del tema de la violencia laboral. Entonces, ahí lo que hay que ver en ese sentido es centralmente que las relaciones sociales, cualquier relación social, son construcciones y expresan situaciones violentas en esas construcciones sociales, en la escuela, en el hogar, en las relaciones sociales, de las cuales no está exenta las relaciones laborales. Pero también lo que hay que tomar en cuenta cuando uno habla de la construcción de relaciones sociales y las laborales están dentro de esa construcción, es que ahí intervienen dos factores que son centrales a tomar en cuenta. Uno es el factor del poder y el otro es el factor de la cultura hegemónica que construye ese poder. Ahora después lo vamos a ir analizando un poquito más, pero para que vayamos teniendo como títulos para ir desarrollando a medida que va la charla. La violencia laboral es concebida por muchos autores como toda acción, omisión o comportamiento destinado a provocar directa o indirectamente un daño físico, psicológico, moral a un trabajador o a una trabajadora. Esto lo vamos a ir viendo, vamos a ir trabajándolo, todo este tema también, a medida que vayamos con la charla. Y la violencia laboral no solo afecta a la víctima individualmente, sino también afecta a otras personas. También afecta a la organización laboral, que sería la empresa, y también afecta a lo social, afecta a la comunidad. Toda organización, por estas razones, debe comprometerse en su abordaje, dado que configura la violencia laboral en una organización productiva, configura una violación a los derechos humanos y laborales, que eso está muy explícitamente escrito en el convenio de 190, cuando lo veamos van a recordar esta cuestión. Entonces, a partir de esto, uno tiene que empezar a ver cuál es el significado del trabajo para ir dándonos cuenta, aparte de estas cuestiones que dijimos de la violencia laboral, cuáles son, a dónde ataca la violencia laboral y cuál es su especificidad. Primero vamos a ver el tema del significado del trabajo, porque cuando a alguno le preguntamos qué significa el trabajo para vos, seguramente nos va a decir que tiene un significado económico. Porque a partir de nosotros trabajando cobramos un salario, a partir de ese salario podemos darnos gustos, consumir, no solamente consumo gastronómico y de ropa, sino también consumos culturales, digamos, uno organiza su vida a partir del ingreso económico. Pero también tiene un significado social, porque nosotros construimos nuestra participación, nuestro accionar social en las relaciones donde estamos inmersos, las construimos a partir de lo que somos, somos trabajadores, somos empleados, somos empleadas, trabajamos en determinada cosa, en determinado oficio. Entonces, también a partir de lo social está el desarrollo personal como significado del trabajo. El desarrollo personal está muy ligado al tema no solamente del desarrollo en el oficio que elegimos o el oficio que nos tocó, digamos, porque a veces toca el oficio, nos vamos enamorando de los oficios a medida que los vamos practicando. Pero el desarrollo personal no solamente está ligado a eso, sino también está ligado al desarrollo, la proyección de construcción de familia, de las relaciones que a partir de esa construcción uno genera en el ámbito de la sociedad. Por lo tanto, hay un desarrollo y una organización individual de cada uno de nosotros cuando estamos trabajando, estamos desarrollando nuestro oficio. Pero hay un tema que es muy importante tener en cuenta, sobre todo cuando vamos a hablar de violencia laboral, que es el tema de la identidad. ¿Y por qué es importante el tema de la identidad, el significado que tiene el trabajo en la identidad? Porque la identidad no se logra de un día para otro. La identidad es un proceso largo de construcción continua de cada uno de nosotros inmersos en las relaciones sociales a las cuales estamos. Por lo tanto, ese proceso de construcción permanente, ese proceso de larga construcción que es la identidad, cuando es maltratada, cuando es vapuleada, cuando es humillada, cuando es ninguneada, esa identidad comienza a ejercer en el cuerpo y en la psiquis de las víctimas de violencia laboral situaciones muy complejas desde el punto de vista médico y psicológico. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta el tema de cuando se maltrata la identidad, lo que se está haciendo es vulnerando al trabajador o a la trabajadora. Fíjense ustedes que tan importante es la identidad, que en años de índices muy altos de desocupación
y de crisis económica, hablando 2001, por ejemplo, todo el final del siglo XX, ahí, fíjense ustedes que no solamente la gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que quedaron desempleados, no solamente tenían un problema en el significado económico, en el significado social y en el significado del desarrollo personal, cuando perdieron el trabajo, sino que también había cuestiones ligadas, no solamente eso, sino a aspectos de enfermedades psicológicas a partir de la identidad como trabajador, no solamente con la identidad que uno construye con su oficio. Hoy, por ejemplo, cuando me presentaron me dijeron licenciado en Sociología, porque es lo que yo elegí y me desarrollo en ese trabajo. Entonces yo construyo también mi identidad a partir del oficio, pero también tengo una identidad más general, que es la de todos nosotros. ¿Cuál es esa identidad? Que somos trabajadores. Somos trabajadores, trabajadoras, empleados, empleadas, y todos ellos construimos una identidad. Por eso que cuando pasa a destruirse esa identidad, es bombardeada esa identidad para construir otra que es la de desocupado, comienza a haber situaciones complejas en el ámbito familiar y en las relaciones sociales construidas. Por lo tanto, es muy importante a tener en cuenta esto. Y antes hablamos del tema del poder y la hegemonía cultural. Una vez visto el tema de los significados del trabajo y el poder y la hegemonía cultural, podemos ir construyendo una primera conceptualización de lo que es la violencia laboral. ¿Qué tiene de específico la violencia laboral? Porque es distinta a otros tipos de violencia que se pueden dar, incluso muy violentas, pero que tienen otros ámbitos de resolución. Porque el tema de la violencia laboral es un abuso del poder que existe en una organización laboral, o el que detenta el poder. Después vamos a ver que el poder, cuando hablamos del poder, no solamente está arriba, sino que puede estar en el medio y también puede estar abajo, porque el poder circula en toda construcción social, digamos, diría Michel Foucault. El poder no está afincado en un lugar, sino que se ejerce en determinados lugares. Y ahí lo que hay que ver es cuando ese poder se abusa de ese poder, pero para un objetivo particular, no porque sí, no se abusa porque sí. El objetivo que tiene el abuso de este poder, encarando procesos de violencia laboral, es excluir a un trabajador o una trabajadora, sacarlo del lugar donde está desarrollando su trabajo, lograr que se vaya de ese lugar, excluirlo, sacarlo, o someter a un trabajador y a otra trabajadora. Eso significa que se quede en el lugar, pero bajo los designios que el acosador o la acosadora quiera llevar adelante con ese trabajador, y actúa ese sometimiento como un disciplinador dentro de la organización laboral, que también es ejemplo para otros trabajadores y otras trabajadoras. Por lo tanto, acá estamos viendo que es un abuso de poder, pero que no solamente abusa de ese poder porque sí, sino que va directo a lograr objetivos claros, excluir o someter a un trabajador o a una trabajadora. ¿Cuáles son las características principales que uno puede ver en la violencia laboral? Es que puede afectar a una trabajadora o a grupos de trabajadores. Centralmente a grupos de trabajadores cuando hay estrategias organizacionales que pretenden, en muchos casos, disminuir el personal, reestructurar la empresa, digamos, determinadas líneas de acción, y a veces también la violencia laboral se orienta hacia grupos de trabajadores para que terminen yéndose de esa organización laboral, pero también a uno o a una trabajadora individualmente. Afecta a todos los significados que vimos anteriormente del trabajo, el económico, el social, el desarrollo personal, pero fundamentalmente, como vimos, el tema de la identidad. Se manifiesta de manera evidente o sutil. Ahora después vamos a ver un gráfico que trabaja mucho Amnesty International, que sirve como para ver cómo se manifiesta esto, lo que es lo evidente, qué es lo sutil dentro de un proceso de violencia laboral. Se lleva a cabo por acción o por omisión. Por acciones que se nota cuando uno ejerce la violencia sobre un trabajador o una trabajadora. Y por omisiones cuando esa violencia está ligada a apartarlo, no saludarlo, no dar trabajo, omitirlo, humillarlo, digamos. Ese tipo de cosas también se puede llevar a cabo, puede ser por acción directa o también por omisión del trabajador o la trabajadora. Y hay tres conceptos que me parece que son importantes a tener en cuenta cuando uno quiere abordar el tema. El miedo, el desconocimiento y la naturalización. ¿Por qué son importantes? Porque, como decía anteriormente, el miedo siempre funciona como un disciplinador social. Y en las relaciones laborales también funciona de esa manera.
Pero el miedo también hace que aquellos trabajadores y trabajadoras u organizaciones de una organización determinada que quieren solucionar el tema, que no quieren que quede aislada la víctima, que sea víctima de violencia laboral, también impide a veces el miedo que tomen cartas en el asunto o que se involucren en un tema de violencia laboral. Pero no es solamente el miedo a perder el trabajo, que ya es un miedo grande, digamos, de perder el trabajo, sino el miedo a veces a ir a trabajar. Las víctimas a veces tienen temor hasta de ir a trabajar porque las tratan mal, porque sabe que va a estar inmerso en un proceso de denigración, de alteración de su voluntad, de destrucción de su voluntad para hacerla más vulnerable. Por lo tanto, también existe ese miedo, y de los compañeros el miedo que lo que le está pasando a una compañera le pase a ellos también. Por lo tanto, el miedo es un factor central donde cabalga la violencia laboral. ¿Qué tenemos que ir pensando cuando hablamos de esto? Es ir pensando en ámbitos que nos permitan abordar el tema de la violencia, discutir el tema de la violencia laboral, y que esos ámbitos sean de contención para ir limando, ir minimizando el tema del miedo para poder ser parte, digamos, de la solución en una organización laboral. El desconocimiento, perdón, ahí me fui para atrás. El desconocimiento también hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque es muy difícil que uno elabore una estrategia, una acertada estrategia. En el caso nuestro del Estado es muy difícil que logremos construir y llevar a cabo políticas públicas para erradicar y prevenir la violencia si no conocemos el fenómeno. Toda estrategia que cada organización laboral, cada organización sindical, cada organización empresarial tiene que tener en cuenta es saber a qué fenómeno nos estamos enfrentando, cuáles son sus características, sus formas, para poder estar atento en el abordaje de ese tratamiento, digamos, de la violencia laboral. Por lo tanto, el desconocimiento es algo que también tenemos que minimizar. Hay que tratar, y el convenio 190 nos permite ahora, porque está muy en boga el tema del convenio 190 y la violencia laboral, el abordaje, nos permite que todas las organizaciones, todo el mundo de trabajo, como dice el convenio, sepa qué es la violencia laboral y cómo podemos de alguna manera ir caminando en su resolución. Y el otro tema es la naturalización, donde cabalga la violencia laboral. Porque están totalmente naturalizadas algunas prácticas en las organizaciones de trabajo, y yo creo que en el caso de ustedes que están en organizaciones de salud, pueden también notar que hay como una naturalización de cómo se ejercen los liderazgos, cómo se ejercen las jerarquías, cómo son los canales de mando, cuáles son esas cuestiones que hacen decir a trabajadores que acá siempre fue así, porque los tratan mal, pero acá es así porque siempre fue así. Bueno, esa naturalización también hay que tratar de trabajarla para desnaturalizar lo que aparece como natural. La desnaturalización de lo que aparece como natural nos lleva de lleno a concebir de que en ninguna construcción de relaciones sociales, y las relaciones laborales no están al margen de esto, es natural. Son construcciones que están ligadas al poder. Y ese poder construye una hegemonía cultural que permite reproducir el poder. Vamos a un caso que podemos conocer todos, el caso del patriarcado. El patriarcado no es algo natural. El patriarcado es una construcción a partir del poder de los varones sobre los demás géneros. Y a partir del poder que ejercen los varones sobre los demás géneros, construye una hegemonía cultural que permite que ese patriarcado se reproduzca, y no solo por los varones, sino que se reproduzca con todos los géneros. O sea, cada uno de nosotros, bajo esa hegemonía cultural, accionamos, decimos, pensamos, debatimos a partir de esa hegemonía cultural. Por eso que muchas de las cosas hay que verlas desde ahí. ¿Cuál es el objetivo? En este caso, entonces, es desnaturalizar, porque no hay naturalidad en las construcciones. Se puede construir otra cosa. Para eso hay que deconstruir lo que aparece como natural y tratar de construir lo que decimos siempre en nuestro trabajo, que es el tema de construir la erradicación y la prevención de casos de violencia laboral, porque nadie va a trabajar, nadie va a un lugar de trabajo para que lo traten mal, sino que uno va para desarrollarse, para lograr contener su identidad, para presentarse a la sociedad a partir de la identidad que tiene. Por lo tanto, hay que trabajar en ese sentido. Son tres conceptos que hay que ir teniéndolo en cuenta.
Esto es lo que hablábamos anteriormente cuando decíamos de las formas sutiles o las formas más explícitas. Fíjense ustedes, este gráfico del iceberg nos puede mostrar que dentro de las formas explícitas hay partes visibles y partes invisibles, y después están las más sutiles, que son las menos visibles, ¿no? Pero a las cuales hay que prestar atención en cada una de las organizaciones donde nosotros actuamos. ¿Cuáles son las formas más sutiles que uno puede ver? Y la anulación del otro, la invisibilización, el lenguaje y el humor sexista. ¿Por qué es importante prestar atención a esto? Porque cuando uno ve las cosas que son formas sutiles de violencia, cómo empieza la violencia, si no estamos preparados para tomar el toro por las astas apenas comienza, y esto es una bola de nieve que va corriendo por la ladera y va creciendo y creciendo y creciendo cada vez más. Por lo tanto, hay que prestar mucha atención a eso. Y hay que prestar mucha atención al tema del lenguaje, porque el lenguaje también expresa poder. Porque el lenguaje también expresa un criterio de superioridad de alguien sobre otros. Por lo tanto, hay que prestar ahí. El lenguaje sexista, obviamente, expresa también esa cuestión. Después están las formas explícitas invisibles, que es despreciar, el chantaje emocional, que se vio mucho, que es un chantaje emocional ligado al tema de lo económico, que se vio ahora, vamos a ver algunos datos, que se vio mucho en el tema de la pandemia cuando empezó en marzo del año pasado, fundamentalmente a las trabajadoras mujeres, jefas de hogar, donde se les decía que tenían que abordar, tenían que ir a trabajar, aunque haya cuarentena, porque si no iban a perder el trabajo, como chantajeándola de que no podían mantener a los hijos, y después otras cuestiones que van al chantaje que tienen que ver con los tipos de violencia que vamos a ver más adelante. La física, la sexual, fundamentalmente, que es que las mujeres son más víctimas en ese sentido. Después están las formas explícitas más visibles, que es la agresión física, el abuso sexual, insultar, amenazar, y todas esas formas que uno puede ver más claramente. Pero si uno mira el iceberg, cómo empiezan las formas sutiles y cómo se van agravando esas formas sutiles, uno puede decir, bueno, hay que parar en algún momento de esto, porque si no, se llega a lo que dice arriba, agresión física, violación, incluso en algunos lugares de trabajo. Los datos que nosotros presentamos, siempre tratamos de afirmar con los datos lo que vamos conversando, porque es una forma de ver también el comportamiento del fenómeno de la violencia laboral. Los producimos nosotros mismos en la oficina, tenemos un observatorio que vamos produciendo datos con aquellos trabajadores y trabajadoras que vienen a asesorarse, a denunciar violencia laboral. Obviamente que los datos que nosotros construimos son parciales, no hay que tomarlo como datos nacionales, porque son de la región del AMBA, que tiene un porcentaje muy alto del tercer sector de la economía, que es el sector servicios, donde ustedes están incorporados, pocos casos del segundo sector de la economía, que es la construcción y la producción de valor agregado, y nada del sector extractivo, agrario, o pecuario, o minero, digamos que sería el primer sector de la economía. Pero algunos datos nos pueden marcar de qué manera y dónde uno tiene que poner el centro cuando habla de violencia laboral. Y acá, cuando hablamos de tema de género, en todas las mediciones que venimos realizando, siempre son mayoría las víctimas trabajadoras mujeres. ¿Es sorprendente? No es sorprendente, porque en realidad tiene que ver con lo que venimos charlando. Es el tema del poder patriarcal que existe a nivel general, que influye en todas las relaciones sociales que se construyen, pero también está el poder que existe dentro de las relaciones laborales. Ese poder que existe dentro de las relaciones laborales, sumado al tema del patriarcado, sumado a la falta de igualdad de oportunidades entre mujeres y varones, trabajadores, lo que produce es que la mujer y otros géneros, nosotros no tenemos datos, pero otras identidades de género, sean las más atacadas por el fenómeno de la violencia laboral. En el 2019 el 70% fueron mujeres y el 30% fueron varones trabajadores. Pero fíjense ustedes lo que pasó el año pasado, pandemia mediante. En el primer trimestre lo hicimos el trabajo presencial, en el segundo y tercer trimestre lo que tuvimos que hacer es amoldar a la pandemia, al ASPO, al aislamiento social preventivo y obligatorio, tuvimos que amoldar para seguir atendiendo casos de violencia laboral, porque la violencia laboral no deja de existir porque haya cuarentena, sino que toma otras formas y se incrementa de otras maneras. Ahora vamos a ver algo relacionado con eso. Pero cuando fue presencial, seguíamos con el 62 y el 38% de diferencia entre trabajadoras mujeres y varones. En el segundo y tercer trimestre de distancia creció
el asesoramiento y la denuncia por parte de trabajadores varones. Que esto quizás tenga que ver también con esto que hablábamos anteriormente, que el patriarcado no solamente formatea o dice cómo tenemos que actuar socialmente a las mujeres, sino también a los mismos varones. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que comportarnos? Si podemos denunciar o no podemos denunciar, si hacemos tratamiento psicológico o no, si lloramos o no lloramos en público. Digamos, hay cosas que el patriarcado nos fue como formateando, que por suerte estamos en una época rica en la pelea contra esas formas que nos imponen cómo actuar, que podemos ser cada uno un poco más cada uno, digamos. Esa sería la idea. Pero los varones denunciaron un poco más cuando fue a distancia, digamos. Que después también vamos a ver algo del segundo sector de la economía que también influye en esto. ¿Cuáles son las manifestaciones? Y cuando hablamos de manifestaciones, lo que estamos hablando y tratando de identificar es una tipología de la violencia laboral. ¿Cuáles son los tipos ideales? ¿Por qué digo ideales? Porque en realidad en la vida estos tipos están muy mezclados. No es, por ejemplo, con un acoso sexual puede haber una agresión física a partir del manoseo, a partir de la violación incluso, y eso también tiene una repercusión y actúa como una violencia de tipo psicológico. Por lo tanto, está muy mezclado. Pero para estudiar el fenómeno, nosotros lo que hacemos es tratar de construir esta tipología. Tipos de violencia laboral: física, psicológica y sexual, que involucra el acoso y la agresión sexual. Son esos tres tipos que estamos trabajando en nuestra oficina. Ahora, en pandemia apareció otro, después lo vamos a ver. Siempre la psicológica es la mayor, 87%, la sexual es menor, 8%, y la física, 5%. La sexual, estos son datos del 2019, la sexual, el 8% de ese está muy ligado al tema de denuncias de trabajadoras mujeres. No hay casi en el 2019, debe haber un dato ahí que no existe, pareciera ser, violencia sexual a los hombres. ¿Es que no existe o es que no lo denuncian? Siempre tratamos de pensar en ese tema, ¿no? Porque no es fácil denunciar una agresión de tipo sexual, y mucho menos porque los que se han animado a hacerlo, casi siempre el agresor sexual hacia un varón trabajador es otro varón. Entonces, es más compleja la situación. Fíjense ustedes con el tema de la tipología, está construida por nosotros para ver el tema de la violencia laboral. Cuando fue el primer trimestre presencial el año pasado, tuvimos 90% de psicológica, 3% de física y 7% de sexual. El segundo y tercer trimestre ya ASPO mediante, DISPO mediante, ahí empezó a surgir una denuncia que hacían trabajadores y trabajadoras sobre maltrato en el ámbito de trabajo, que estaba muy ligada a lo psicológico-económico. Nosotros ahí le pusimos económico. Es el tema del chantaje económico que se elabora como una violencia de tipo psicológico. Ahora vamos a ver qué significa cada una de estas cosas, pero noten ustedes cómo bajó el tema del sexual. No bajó totalmente porque todavía sigue existiendo no solamente a los trabajadores y trabajadoras presenciales, a aquellos que eran esenciales o que son esenciales, el caso de ustedes, que seguramente muchos de ustedes fueron esenciales todo el periodo desde el 20 de marzo del año pasado, sino también que hay violencia de tipo sexual a partir del teletrabajo, o sea, a partir del ciberacoso. También existen casos de violencia de estas características. Pero vamos a ver qué significa esto de la violencia económica y psicológica. ¿Dónde se da este tipo de violencia? ¿Dónde se dio? Y se sigue dando ahora todavía, porque todavía estamos en pandemia y tenemos que seguir cuidándonos. Se dio a partir de violencia de terceros, ejercido por terceros, la estigmatización y discriminación a los trabajadores que estaban más expuestos al COVID, que son fundamentalmente ustedes, el sector salud, digamos, que fue el que estaba más expuesto, y bueno, las fuerzas de seguridad y otros más. Tal es así que esa violencia de terceros se ejerció de tal manera que, por ejemplo, acá en Capital, en un edificio, no querían que entrara una enfermera porque podía traer el virus, o en algún barrio no querían que siga yendo al barrio una enfermera o una médica porque podía traer el COVID. Se dio tal esa violencia de discriminación, de estigmatización a los trabajadores, que muchos de ellos denunciaban este aspecto.
En las actividades liberadas del aislamiento también se daba esa situación cuando empezaban los trabajos. En el teletrabajo se daba también esta situación. Fundamentalmente en el teletrabajo hay otras formas de cómo que adquiere la violencia laboral, ¿no? Hay cuestiones que están ligadas a la comunicación, cómo se comunica, cómo se organiza el trabajo del teletrabajo, porque ya estás en tu casa trabajando. En esa organización tendría que estar tomado en cuenta el tema de la infraestructura que cada uno tiene en su hogar. No es lo mismo una pareja con dos chicos que vive en 4 ambientes y tiene la posibilidad de tener 4 computadoras a una mujer sola con 2 hijos en un ambiente con una computadora. Digamos, no es lo mismo organizar el trabajo de esa manera como organizarlo de la otra. Así que en ese caso hubieron exigencias de esa naturaleza. Pero también existió dentro del teletrabajo esto que hablábamos anteriormente de la omisión. No se contactaban, no se les daba trabajo. O sea, por un lado, darle mucho, y por otro lado, no dar nada también surte el mismo efecto. Cuando uno da mucho trabajo para que no cumplan los objetivos, se está ejerciendo violencia porque se sabe que no se va a cumplir y después tiene un elemento más para tratar mal al trabajador o a la trabajadora. Pero también por omisión. No darle nada, no contactarse. Parece uno ya está vulnerable, digamos, estando en su casa, imagínense si nadie lo llama, no le da trabajo, no puede asistir a ninguna de las organizaciones, de los objetivos de la organización, entonces es mucho más complicado. Se dio también en la imposición de violar la cuarentena, esto que decíamos anteriormente, desde el chantaje económico, decirle que tienen que venir sí o sí, ¿por qué? Porque si no, los vamos a suspender, los vamos a despedir, o se le va a disminuir el salario, que también había como esa exigencia. Entonces, esa violencia económica, psicológica, tiene que ver con estas cuestiones más ligadas al tema de la pandemia. 2019, fíjese cuando hablamos por género, el tema de lo que decía anteriormente con respecto al tema de la violencia sexual. 0, dijeron los varones que no tuvieron violencia de tipo sexual en el 2019, 11% mujeres, las demás son más o menos parejas, salvo la psicológica, que los varones dijeron que era mayor, digamos. Pero estos datos también hay que tomarlos bajo el prisma este que decíamos de la hegemonía cultural, ¿no? Es imposible no verlo desde ahí, digamos, cómo nos formatea a todos, a toda la sociedad, un poder hegemónico y una cultura hegemónica. Vamos a ver ahora el acoso moral y psicológico, esto que muchas veces ustedes deben haber escuchado, que es el mobbing. El mobbing, bueno, es Hans Lehmann, el psicólogo que después se nacionalizó sueco, alemán, pero se nacionalizó sueco y toda su tarea la hizo en Suecia, acuñó este tema del mobbing o psicoterror en el ámbito de trabajo. Nosotros lo tomamos, es importante el tema de ver el círculo del mobbing para ver algunas cuestiones de cómo se desenvuelve la violencia laboral, cuál es el escenario que se constituye, cuáles son los actores que giran alrededor de un caso de violencia laboral, porque conocer esto también a nosotros nos permite armar estrategias para prevenirla y para erradicarla. Y no permitir fundamentalmente que se consolide y se reproduzca constantemente esta situación. El círculo del móvil nos dice que en el centro está la víctima, obviamente ahí, solita, aislada, porque en el primer círculo concéntrico está el acosador o la acosadora, que siempre busca cómplices, porque siempre necesita un sustento social en el ámbito donde se desenvuelve que le permita llevar adelante el proceso de aislamiento y de acoso a la víctima, ¿no? Esos cómplices a veces son cómplices activos porque pretenden sacar beneficios de esa complicidad, o simplemente a veces porque no quieren que les suceda lo mismo, cosa muy, muy rara, porque después, si se consolida y se desarrollan procesos de violencia laboral y quedan naturalizadas, como decíamos anteriormente, es probable que también a los cómplices dejen de servir los cómplices y busque otros y sean víctimas de violencia. Por lo tanto, esto habría que ir como separándolo para que nadie sea cómplice de un acosador. En otro círculo están los testigos, otro actor, que son aquellos testigos que tienen, lo único que hacen es difundir rumores con respecto a lo que está ocurriendo. No se comprometen con la víctima de lo que está ocurriendo. Lo único que hacen es decir a otros trabajadores y trabajadoras, mirá lo que le pasó a fulana, por decir o por hacer determinada cosa.
Entonces, el resto de los trabajadores van a decir, bueno, yo no voy a hacer ni decir lo que dijo fulana porque me puede llegar a pasar esto, lo que le están haciendo a ella me puede pasar a mí. Obviamente que sin comprometerse, ese rumor lo único que hace es aislar más a la víctima, porque también ahí actúa directamente también el tema del miedo como un disciplinador social. Esto que vimos anteriormente en las características. Otro actor por el cual nosotros podemos tener alguna esperanza y empezar a tirar el hilo del ovillo para desmarañarlo, son los testigos mudos que no hacen nada porque tienen miedo o porque no saben qué hacer. Porque el miedo a veces también es desconocimiento. Pero simpatizan con la víctima porque no están de acuerdo con ese tipo de trato. Con este actor uno puede empezar a perfilar una estrategia de prevención y de no consolidación de ese proceso de violencia laboral. Desde ahí hay que empezar a tirar, pero para tirar desde ahí, lo que hay que construir son ámbitos colectivos que nos permitan a cada uno de nosotros ir perdiendo el temor a enfrentar esta situación. Que puede ser un grupo de compañeros, que puede ser el sindicato, que puede ser la misma organización laboral, un área de la organización, puede ser cualquier ámbito, pero en esos ámbitos hay que constituirlos para contener ese miedo y poder elaborar una política que nos permita ir saliendo de esa situación de violencia laboral. Y lo otro que hay que prestar mucha atención es en aquellas organizaciones laborales que en su misma organización productiva o de trabajo, en su mismo contenido de cómo se lleva adelante ese trabajo, tienen algunas cuestiones que son favorecedoras de la aparición de casos de violencia laboral. Por lo tanto, el Círculo del Móvil nos dice esto: si esto se consolida, la víctima queda aislada y triunfa la violencia laboral. ¿Cuál es la estrategia central o la palabra central a construir? Es el tema de la solidaridad. La solidaridad que permita no aislar a la víctima y que esa víctima se sienta contenida y a partir de esa contención elaborar estrategias para solucionar el problema dentro de esa organización o dentro de esa área de la organización laboral. Esto es lo que les decía anteriormente. En el caso nuestro está muy sobredimensionado el tercer sector, que es el sector de los servicios, 97% en el 2019, 3% del secundario y 0% del primario. Secundario, recuerden, son la producción de valor agregado, la fábrica, la construcción, digamos, todos esos laboratorios y todo eso. Pero fíjense ustedes que en pandemia creció el sector secundario en denuncias. Fíjense, lo verde, los cubos verdes, lo que dice que fue el primer trimestre presencial de nuestra atención, y ya segundo y tercer trimestre a distancia, los cubos oscuros. 19% creció la denuncia y el asesoramiento por parte del sector secundario, de este sector que hablamos de producción de valor agregado. ¿Qué significa esto? Que también puede ser uno de los argumentos de por qué creció el tema de la denuncia por parte de trabajadores varones. Porque en realidad el segundo sector de la economía, este de producción de valor agregado, todavía sigue viéndose y sigue concibiéndose como una actividad masculinizada de la producción de la economía en la Argentina. No significa que no haya mujeres, sino que sigue viéndose muy masculinizada, que es de los hombres esa actividad y que la mayoría son hombres, que también al crecer esto puede ser que haya pegado el salto también en el tema de género, cuando vimos el tema de género en tiempos de ASPO y en tiempos de DISPO, digamos, ¿no? Los casos por actividad. Cuando nosotros vemos, decimos, bueno, ¿de dónde viene del tercer sector la mayoría de los casos? Fíjense ustedes que los casos más altos, para no nombrar todos y hacer un análisis de cada uno, fue en el 2019 el comercio, pero fíjense ustedes que salud siempre está, digamos, la actividad de salud de ustedes siempre está en un nivel alto, digamos, también en el tema de las denuncias de ese sector de trabajo. El 19% casi de casos fueron de salud en el 2019. Pero fíjense lo que pasó el año pasado con el tema de la ASPO. El primer trimestre es casi parecido. Fíjense ustedes que salud tiene el 13, bajó un poco, el 13,5%, subió seguridad, pasó al primer lugar. La gente que trabaja en seguridad privada, digamos, que sufre mucha violencia, como está armada, digamos, esa estructura organizativa, y el comercio se mantuvo en el 15%. ¿Qué pasó con el ASPO?
¿Qué pasó con la pandemia? Y esto no los va a sorprender a ustedes, obviamente. ¿Dónde se vieron más casos de violencia laboral? ¿Dónde se dieron más casos de violencia laboral? Y fue el tema de la salud. Casi la mitad de los casos fueron denuncias de la actividad de salud. Eso también demuestra que algo hay que hacer con nuestras políticas por parte del Estado o las políticas que se llevan adelante a partir de la organización, digamos, del trabajo de la salud. Hay que tomar en cuenta algunas cuestiones, porque si esto llegó a la mitad de los casos es porque algo estuvo sucediendo en tiempos de pandemia, que tendrá que ver con el chantaje económico-psicológico, que tendrá que ver con el tema de la violencia, el acoso sexual dentro de las organizaciones de la salud, que tendrá que ver con el acoso psicológico a partir del tema del trabajo y la vulnerabilidad de estar continuamente metido peleando contra este virus que no conocemos totalmente todavía y que ustedes fueron parte central, digamos, del trabajo de enfrentar a este virus. Pero también sufrieron más violencia laboral que otros actores, porque los otros estaban, o no eran esenciales, o no trabajaban, o estaban haciendo teletrabajo. O sea, no fue cero, digamos, la violencia tampoco en los otros sectores, porque a pesar de todo esto, también siguió habiendo violencia laboral de las características que vimos anteriormente. La chispa, el incidente crítico que dicen algunos, el incidente crítico original que dice Hans Kleiman, para nosotros el desencadenante, que es la chispa que produce un proceso de violencia laboral. Hay muchas, hay varias, vamos a mencionar algunas, que son las que más se dan, casi todas las mediciones que realizamos. Una es el accidente laboral, no por el accidente en sí, sino lo que viene después del accidente, ¿no? Uno se accidenta y tiene que tener licencia médica, se tiene que apartar del lugar donde está trabajando. Apartarse del lugar donde está trabajando significa que la organización suplanta eso, y cuando uno vuelve, por lo general, lo que puede haber un proceso de violencia porque empiezan a tratarlo mal, no lo contienen nuevamente, sino que lo empiezan a tratar mal, y a veces ese maltrato, o también a veces volver antes del alta por estas cuestiones de miedo a que pase esto, produce también enfermedad en los trabajadores y en las trabajadoras, y la enfermedad también, como hay licencia de por medio, y cuando vuelven hay un proceso de maltrato. ¿Para qué? Para que quede sometido, que haga lo que quiera el acosador, o para que se vaya del lugar de trabajo. En las trabajadoras mujeres el tema del embarazo es un desencadenante de violencia laboral. Entre otras cosas porque no se puede echar a una trabajadora embarazada, pero sí puede haber estrategias ligadas a hacerle la vida imposible en el lugar de trabajo para que se vaya ella del lugar de trabajo, ya sea de un área pedir el pase o ya sea irse directamente de la organización de trabajo y perder el trabajo o darse por despedido. Estrategias organizacionales, que lo hablábamos al principio, que tiene que ver con aquello que hay un objetivo concreto de la organización en producir casos de violencia laboral para tener algunos objetivos, digamos, cumplidos. Por ejemplo, sacar gente, ningunear gente, bajarle la calidad del trabajo a la gente como para que se vaya o para que acepte incluso rebajas salariales. Digamos, hay distintas estrategias que se pueden llevar a cabo en ese sentido. El reclamo laboral también está muy ligado al tema de la actividad sindical, el reclamo laboral. El reclamo laboral funciona así: cuando uno reclama horas extra, recibo de sueldo, condiciones de trabajo, lo que puede provenir después es todo un proceso de violencia laboral contra la líder o el líder que dirigieron ese reclamo o encabezaron ese reclamo, para que se vaya de la organización, porque resulta ser muy complicado tener a un contestatario, a un sindicalista, digamos, dentro de esa organización. Y los motivos personales, que tienen que ver con cuestiones de competencia que a veces se exacerban más que en otro momento, se da mucho entre los pares, los motivos personales, pero ahí tienen que ver con las capacidades propias de cada uno, los proyectos propios de cada uno, la preparación de cada uno, digamos, todo eso influye también en el tema de la violencia laboral. Y ahora, a partir de eso podemos ver el sentido que tiene la violencia laboral. Y hablamos al principio del tema del poder. ¿Por qué hablamos del poder? Porque decíamos, Foucaultianamente, decíamos que el poder circula en las organizaciones. No está afincado en un solo lugar. Por eso es que puede haber violencia de tipo vertical descendente, que es de arriba, dueño, jefe, mandos medios hacia los empleados y empleadas. Puede haber
vertical ascendente, desde los empleados y empleadas hacia los mandos medios. Puede haber también los pares de forma horizontal entre compañeros de trabajo, que también se da, hay casos. El tema de la vertical ascendente es poca, pero se da a veces. Y ustedes por ahí tienen más experiencia que yo en ese sentido, porque en salud se ve mucho este tipo de sentido de la violencia, fundamentalmente aquellos sectores donde, por ejemplo, que nos ha pasado que hay un trabajo colectivo de enfermeras, ponele, o de enfermeros, y la organización pone como jefe de esa enfermera o jefa de enfermera a alguien que no es el que detenta la influencia dentro del grupo, sino que es otra persona, y eso puede motivar a veces que el poder, como está ahí abajo, la influencia con el resto está abajo, no dejen gestionar a la que tiene la jerarquía y tiene que llevar adelante una gestión, digamos, de jerarquía. Por lo tanto, a veces se da eso y también se da en la educación, en la organización del sistema del trabajo educativo, digamos. ¿Cómo es el tema de los porcentajes? Obviamente que es superior, de arriba hacia abajo es mayoritario. 90% se da de arriba hacia abajo la violencia laboral. 8% se dio en el 2019 par. Esto es muy variable, crece de acuerdo a las situaciones también económico-sociales del país. En el 2018, recuerdo que llegó al 12% el tema de par, porque ahí había un momento de crisis del empleo, destrucción de empleo, no había crecimiento del empleo, entonces ahí crece más el miedo a perder, digamos, el empleo, y hay competencias a veces desleales entre pares, y también lo que se da mucho entre pares es el acoso de tipo sexual, digamos, a trabajadoras fundamentalmente, y el 2% fue inferior. Esto no es sorpresa tampoco, el 71% de los acosadores son varones y el 29% son mujeres. Digo no es sorpresa porque si uno ve que el 90% es superior, de arriba hacia abajo, donde uno puede analizar ese dato a partir de que también todavía siguen habiendo desigualdad de oportunidades y trato en el ámbito de trabajo por género, que existe la discriminación interseccional, que existe todavía el techo de cristal que no permite que las trabajadoras en igualdad de oportunidades asuman cargos jerárquicos. Si uno ve todo ese contexto y analiza todo ese contexto, dice, bueno, entonces si hay más de arriba para abajo, hay más varones. Es así. Si es P, entonces Q, diría, digamos, alguien que piensa en pensamiento científico. Entonces, el 71% son varones y el 29% son mujeres. Ahora, cuando analizamos, ¿a quién acosa más un varón y a quién acosa más una mujer acosadora? Y acá vemos estos datos que son ilustrativos también para tenerlo en cuenta, que tampoco pueden verse si no se miran bajo el prisma de la hegemonía cultural. El varón acosa más a una trabajadora, a una mujer, el 66%. Y a otro varón en un 34%, pero la mujer acosadora acosa en un 77% a otra mujer y un 23% a un varón. Y esto está relacionado, ¿por qué digo el tema del prisma de la hegemonía cultural? Porque esto también está relacionado con esto que hablaba anteriormente, que la hegemonía cultural lo que permite es que se reproduzcan cosas que ya están naturalizadas en la sociedad, no importa si es varón o es mujer. Y en este caso muchas veces se reproducen formas de ejercer la jerarquía o ejercer el mando, por eso que se está viendo esto de la masculinización en el ejercicio del cargo, que también existe, que también desafía a construir otra forma de ejercicio del cargo. Entonces puede ser de que estas cuestiones culturales nos lleven a nosotros también a decir, bueno, ¿dónde hay que poner el centro también en el tema de cuando vamos a tratar el tema de la violencia laboral y cómo se reproduce la violencia laboral, también dónde poner el centro cuando se trata de esto? Ahora, lo que hay que tener en cuenta y por qué la perspectiva de género en el abordaje de la violencia laboral es que tanto sea varón o mujer, la acosadora, siempre las más perjudicadas son las trabajadoras mujeres. Por lo tanto, es necesariamente indefectible de que se trate la violencia laboral a partir de una perspectiva de género. Si no, no se puede tratar. Si no se trata desde la perspectiva de género, y no porque esté de moda defender a las mujeres. Viste que a veces te dicen, no, bueno, ahora está de moda. No, no es por eso. Es por el tema del poder, es lo que hablamos anteriormente. Todavía existe el patriarcado, las relaciones sociales están construidas a partir de ahí, y a eso sumémosle el poder,
que existe en las relaciones de trabajo. Entonces, por lo tanto, hay que tomar en cuenta esa cuestión de la perspectiva de género. Las consecuencias que tiene, ¿cómo estamos la hora? No, estamos bien. Las consecuencias que tiene en la organización, físicas, tiene consecuencias físicas, psíquicas, en el trabajador, perdón, físicas, psíquicas y sociales, obviamente. Físicas porque uno empieza a enfermarse, desde el punto de vista de somatizar algunas cuestiones, enfermedades de tipo médica, digamos, del cuerpo, el cuerpo se manifiesta. Psíquicas, obviamente, desconcentración, vulnerabilidad, digamos, hay cuestiones que, miedo, temor, ataques de pánico, que es un montón de cosas que pueden llegar a suceder, y tanto las físicas como las psíquicas, cuando uno está inmerso en esa situación, obviamente que tiene una cuestión, una réplica en las relaciones sociales. Los tratamientos, cuando viene a nuestra oficina, el 60% casi dice que no está haciendo ningún tratamiento. Y esto es bueno, porque cuando empezamos era totalmente al revés. El 60% de los que venían ya estaban haciendo un tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico. Que hayamos logrado dar vuelta a este resultado significa las batallas que hemos librado, no solamente nosotros del Estado, sino todos los actores del mundo del trabajo, en esto que hablamos al principio, en el desconocimiento. Porque mientras más se conozca, más rápido se puede denunciar, más rápido se puede ir a buscar ayuda, más rápido se puede asesorar con respecto a esto y no llegar al momento que esté haciendo un tratamiento que sea tan complicado porque ya está muy vulnerado y muy compleja la situación psicofísica del trabajador o la trabajadora. Médicos, psicológicos y psiquiatras, que son los tratamientos que se hacen, psicológico es mayor, siempre fue mayor el tratamiento psicológico, y el médico también. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta para el abordaje entonces? Lo primero que vamos a tratar de tener en cuenta, ya vimos qué es violencia laboral y ahora vamos a ver qué no es violencia laboral y que aparecen como violentos en las relaciones laborales. Una de las cuestiones es el conflicto laboral. El conflicto laboral puede ser muy violento. Conflicto incluso entre partes, conflicto de luchas, de peleas de época distributiva, de huelga, de toma de fábrica. Puede haber conflictos muy violentos dentro del ámbito laboral, pero tienen otra forma de solución. Porque se soluciona de otras maneras. Hay otros ámbitos donde se solucionan ese tipo de conflictos laborales. Porque la violencia laboral no es un conflicto laboral. Es el abuso del que tiene poder y abusa de ese poder para lograr determinadas cosas. Acordémonos de eso, no es un conflicto. Ahora, a partir del conflicto, ¿puede aparecer violencia? Sí, claro, puede aparecer casos de violencia laboral a partir de, fundamentalmente, de los que lideran, o las que lideran eso. La exigencia organizacional tampoco es una violencia laboral. Muchas veces hay momentos, seguramente ustedes lo deben haber vivido más que otras actividades en el tema de la salud, que hay exigencias a la organización que no estaban dentro del parámetro de lo que veníamos realizando. Esto del ASPO, digamos, de la pandemia. La pandemia exigió seguramente a ustedes determinadas cosas que antes por ahí no estaban. Esas exigencias de por sí no son, porque están dentro de las necesidades de la organización de llevar a cabo determinado plan, en el caso de la batalla contra el COVID. Pero esas exigencias organizacionales, si bien no son violencia laboral, porque se puede llevar a cabo esas exigencias, hay que ver de qué manera se las lleva adelante. Si no son exigencias desmedidas, en algunos casos, y tampoco que esas exigencias estén relacionadas con la pérdida del trabajo que uno viene realizando, denigrar a partir de esa exigencia el trabajo que se viene haciendo. Por lo tanto, la exigencia de por sí no lo es, pero sí puede haber formas de exigir y formas de plantear objetivos que lleven a casos de violencia laboral. El estrés laboral tampoco, porque el estrés está relacionado con presiones propias del trabajo, presiones que uno tiene que suma a cuestiones personales con la del trabajo, y puede llevar adelante un caso de estrés laboral. Ahora, puede ser también que el estrés sea producto de un caso de violencia laboral, por eso hay que determinar bien cuál es el incidente crítico que motivó el estrés laboral. Pero el estrés en general no es un producto de la violencia laboral. Lo mismo que el burnout, o el síndrome de cabeza quemada, que también tiene que ver con las exigencias que tiene el trabajo en sí mismo, pero también mucho de autoexigencia cuando uno quiere llevar adelante el proceso productivo, y eso a veces genera cuestiones patológicas desde el punto de vista psicológico, que es el síndrome que a veces se nubla. Pero todo esto, el estrés laboral,
Y el burnout se puede solucionar con un descanso, digamos, del salir del lugar de trabajo donde está, descansar y a partir de ahí recuperarse. Las heridas que deja la violencia laboral no son tan fáciles de recuperar. Hay casos de que no se han recuperado casi nunca. Esas heridas no cicatrizan tan rápidamente porque se dan esas situaciones en un ámbito donde uno no piensa que se van a dar. Por lo tanto, la herida que queda es muy, muy fuerte. Mitos que hay que destruir para abordar la violencia laboral es que la víctima lo provocó. Esto también está ligado con la comunidad cultural. Esto de que la víctima provoca que se la trate mal, que la víctima provoca que se la acose sexualmente. O sea, ¿por qué? Porque vino con una pollera corta, bueno, la víctima provoca que pasen este tipo de cosas. Ese es un mito que hay que empezar a destruir porque no tiene nada que ver que haya un abuso, tanto sea físico, psicológico o sexual, porque la víctima lo está provocando. Eso es imposible de creer. El hostigamiento afecta solo a algunas personas, también hay que sacarlo, porque no es que afecta a algunas personas, sino que puede afectar a la organización en su conjunto. Que el hostigamiento complace a las víctimas, que a la víctima le gusta ser víctima, entonces vamos a tratarla mal porque ella se siente muy bien tratándola mal, entonces eso también es un mito que hay que destruir. Que la víctima sola de por sí puede detener el hostigamiento, y acá vamos a entrar en el tema de lo colectivo. Uno no puede solo salir de estas situaciones, como tampoco podemos abordarlas solo desde un actor del mundo del trabajo. Esto es un trabajo entre todos, es un trabajo de colectivo de todos los que tenemos que ver para poder solucionar el tema de la violencia laboral, que la mayoría de las víctimas denuncian falsamente, no es lo que nosotros vemos, porque la mayoría de las víctimas lo que quiere es no irse del lugar de trabajo, no que la despidan, sino que la dejen de tratar mal. Por lo tanto, que las víctimas denuncien falsamente no es algo que ocurra en la realidad. ¿Qué produce en la organización? Malestar entre los trabajadores, eso disminuye la productividad, se desaprovechan las capacidades que tiene cada uno de los trabajadores y trabajadoras, hay un desprestigio social de esa organización laboral, porque si se consolidan casos, si se conocen los casos de violencia, hay un desprestigio, la organización tiene pérdidas económicas, por lo tanto hay que tomarlo en conjunto. El tema de los empleadores también tienen que tomarlo a partir de estas consecuencias que tiene. Las consecuencias en la sociedad que tiene, que consolida la discriminación, que se descree las instituciones si no pueden solucionar el tema, que la idea de trabajo, que ir a trabajar es un castigo, que esto que decíamos anteriormente, el miedo de ir a un lugar donde lo van a tratar mal. Se ratifica a partir de esto que las prácticas abusivas son eficaces, y a partir de ahí lo que se consolida es la ley del más fuerte, y eso produce todo, en la sociedad se va construyendo eso. Y ahora rápidamente, para que tengamos en cuenta algunas cosas, a ver cuánto tiempo me queda. Tengo 10 minutos, 15 minutos más y terminamos. No 3 horas más, ¿no? Bueno, vamos a ver rápidamente algunas cuestiones que aporta el convenio 190 a esto que venimos trabajando, esto que compartí con ustedes, que venimos trabajando desde la OABL. El convenio 190, como decía, se aprobó en junio del 2019 y es un mandato global para acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Esto es la primera norma, ahora después lo vamos a ver, que se produce a nivel internacional con respecto al tema este. ¿Qué es un convenio? El convenio es un tratado internacional vinculante y que genera obligaciones para los estados que lo ratifiquen. Nosotros ya lo ratificamos el año pasado y ya se presentó, el Estado Nacional ya presentó en la OIT en febrero de este año ya el proyecto de ley ratificatoria del convenio, por lo tanto es vinculante y ya tiene, como todo tratado internacional, tiene carácter constitucional. Y la recomendación, la 206, todas las recomendaciones proporcionan, va más a fondo que el convenio. Son no solo títulos generales, sino que dice qué hacer en cada uno de los casos. Proporciona orientación sobre cómo se debe implementar ese convenio. Como decía anteriormente, son las primeras normas, el convenio y la recomendación, que son sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, y son las primeras normas internacionales que reconocen el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y de acoso. Por lo tanto, es muy importante esta herramienta internacional. Y a partir de ahí se construye un concepto más amplio que el que vimos nosotros anteriormente, porque aborda muchas cuestiones y modifica algunas cuestiones que estaban también como consolidadas en el tratamiento de la violencia. Dice que es un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida. Y una sola vez es un gran
un gran concepto incluido dentro del concepto de la violencia laboral, porque a veces se pensaba que tenía que ser repetido a lo largo del tiempo, porque se pensaba fundamentalmente en la violencia de tipo psicológica. Cuando hay otras tipologías de violencia, esto de una sola vez o de manera repetida es muy importante para que nosotros tengamos en cuenta cuando lo vamos a abordar. Que tengan como objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico. Y el convenio incluye la violencia y el acoso por razones de género y permite a la legislación de cada país incluir con un concepto único, violencia y acoso, o conceptos separados, cada país lo va a hacer. Y nosotros estamos inmersos también en un proceso de construcción de un proyecto de ley, digamos, de violencia laboral, que se va a presentar al Congreso de la Nación. El Ministerio de Trabajo, en conjunto con otros ministerios, una mesa interministerial está trabajando en tal sentido. Y hace un concepto también de qué es la violencia y acoso por razón de género. Y dice que es la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afecten de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual. Por lo tanto, fíjense ustedes de que se toma como prioritario el tema de la perspectiva de género en el abordaje de la violencia, porque todas estas cuestiones tienen que ver con lo que ocurre en la realidad, y dice que la violencia por razones de género afecta de manera desproporcionada en el ámbito laboral a mujeres y a niñas. Así que hay que tener muy en cuenta esta cuestión. Entonces, la violencia laboral para el convenio 190 es una amenaza para la igualdad de oportunidades y es inaceptable e incompatible con el trabajo decente. Si uno quiere construir organizaciones donde prime el trabajo decente, no puede haber casos de violencia laboral. Constituye una violación a los derechos humanos. Afecta a la salud de las personas, su dignidad y su entorno familiar y social. Todo esto está escrito en el convenio. Es incompatible con la promoción de empresas sostenibles y afecta negativamente las relaciones en el lugar de trabajo, la reputación de las empresas, y también afecta a la productividad, que vimos, cosas que vimos anteriormente cuando vimos las consecuencias en la organización. Impide que las personas, en particular las mujeres, accedan al mercado de trabajo en igualdad de oportunidades, permanezcan en él o progresen profesionalmente en él. Por lo tanto, ustedes van viendo que casi todos los títulos del convenio 190 tienen una impronta de perspectiva de género muy profunda, que es la que nos va a guiar en todo el proceso de implementación de este convenio 190. ¿Qué ámbitos quedan comprendidos en el tema del convenio 190? Fundamentalmente los sectores del trabajo, el ámbito público y el privado, todos, economía formal e informal, esto también es novedoso, y las zonas urbanas y rurales, el trabajo rural y el trabajo urbano. ¿A quién protege? ¿A qué trabajadores y a qué otras personas del mundo laboral protege, debe proteger el abordaje o la normativa con respecto a la violencia laboral? A todos los trabajadores, a los asalariados, a las personas que trabajan cualquiera sea su situación contractual, a las personas en formación, incluidos los pasantes, en eso deben tener mucho, ustedes también en el sistema, en la Organización Laboral de la Salud, los trabajadores y trabajadoras despedidos, esto también es novedoso. Antes no se tomaba, porque una vez desvinculado nadie se hacía cargo de por qué fue desvinculado, por qué fue despedido, no había ningún tipo de contención, y la misma organización que motivó ese despido por violencia laboral sigue reproduciendo lo mismo, porque no se toman cartas en el asunto. O sea, hay que tomar en cuenta esto. Los voluntarios en una organización, las personas que buscan y postulan un empleo, porque ahí hay mucha estigmatización cuando uno va a una entrevista laboral. Mucha estigmatización, mucha discriminación en las personas que buscan empleo, ya sea por su color de piel, su contextura, su idea religiosa, sus ideas políticas. Bueno, hay un montón de cosas que se tienen en cuenta ahí para estigmatizar a alguien que va a entrar a trabajar, y a los individuos que ejercen la autoridad o la responsabilidad del empleador, que serían mandos medios, porque hay muchos mandos medios que los cuales son víctimas de violencia laboral, a veces de arriba y de abajo, digamos, o sea que están en un sándwich, digamos que es complejo a veces, por eso también hay que tomar en cuenta, ver qué ocurre en ese sentido. Y el convenio lo que dice, que es lo que vimos también en el tema de los terceros, que hay que tener en cuenta que cómo se ejerce y cómo hay violencia que implican a terceros. Los terceros que son el empleador y el empleado por un lado, en la relación, los que están fuera, clientes, proveedores, público en general. Bueno, en la salud ustedes tienen
tienen casos sobre violencia de terceros, que no voy a explicarles cómo se lleva a cabo, cómo se manifiesta ese tipo de violencia de terceros. Pero el convenio dice que hay que tomarla en cuenta. Y cuando habla del tema de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, también incorpora un concepto nuevo. Ya no es el ámbito solamente, porque antes nosotros miramos la violencia laboral en el ámbito del trabajo, en el banco del carpintero, en la computadora de la empleada. Digamos, ahí veíamos el tema de cómo se producía la violencia laboral o en el lugar donde se trabaja la enfermera. Ahora se habla del mundo del trabajo y no del ámbito de trabajo, porque hay, en el mundo del trabajo no se puede escindir al trabajador de todo lo que rodea en la construcción social en la cual está inmerso. Por eso hay que tener en cuenta el ámbito, el lugar de trabajo, obviamente, los espacios públicos y privados en tanto lugar de trabajo, y esto está muy relacionado con el tema del trabajo, del teletrabajo, porque el ámbito privado, que era nuestro hogar, se convirtió en un lugar de trabajo, por lo tanto hay que ver qué está pasando ahí, cómo se organiza, cómo son las comunicaciones, si no hay ahí violencia laboral en toda esa organización, los lugares donde se paga al trabajador o donde éste toma su descanso, las instalaciones sanitarias, los vestuarios, las comisiones de trabajo, digamos, de viajes, de eventos, todo lo que tenga que ver con formación del trabajador, las comunicaciones relacionadas con el trabajo, y también ahí volvemos al teletrabajo, de qué manera se construyeron esas comunicaciones, si son claras o si llevan implícitas otras cuestiones, el alojamiento proporcionado por el empleador. Y esto también es novedoso porque toma el trayecto entre el domicilio y el lugar de trabajo como un ámbito donde se puede producir violencia laboral. Este trayecto en itinere que todos conocemos, que está contemplado en el seguro de vida, digamos, del trabajador y la trabajadora, está contemplado en la ART, que los cubre en ese trayecto en itinere, no estaba tomado en cuenta que en ese trayecto en itinere también se pueden producir casos de violencia laboral, por lo tanto ahora hay que tomar en cuenta que puede llegar a ocurrir eso. Y lo otro novedoso que tiene el convenio 190 es el tema del impacto o la incidencia que tiene la violencia doméstica en el mundo laboral. Porque es imposible que alguien que es víctima de violencia doméstica, y acá estamos hablando que el 98% son mujeres, y el 98% son trabajadoras, digamos, mundo del laburo, del trabajo, no puede ser de que alguien que es víctima de violencia doméstica no tenga ninguna incidencia en el mundo laboral, porque va de otra manera a trabajar. Ni que hablar de si va con muestras en el cuerpo de la violencia que ha sido ejercida en el hogar. Pero aunque no haya muestras en el cuerpo, psicológicamente no se está bien. No está bien para llevar adelante, desarrollar potencialmente todo lo que puede dar dentro del trabajo. Pierde concentración en el trabajo, llora dentro del trabajo. Y si a eso le sumamos que por esa situación se la empieza a aislar, y estamos en un problema grave, porque no se está tomando en cuenta esto que dice el convenio, que hay que reconocer el efecto que tiene la violencia doméstica en el mundo del trabajo, y hay que hacer algo para mitigar el impacto que puede tener ahí. Y la recomendación 206 va más allá, es más profunda, porque dice que hay que tener licencias para las víctimas de violencia doméstica, porque no está en las mismas condiciones para trabajar. Hay que tener condiciones o modalidades de trabajo flexibles para las trabajadoras víctimas de violencia doméstica. Hay que tener una protección temporal contra el despido, porque lo primero que se hace cuando no está concentrada, no puede trabajar, no lleva adelante lo que tiene que hacer, es echarla, despedirla. Entonces hay que tener una protección temporal, aunque sea hasta que salga de esa situación, contra el despido, incluir la violencia doméstica en la evaluación de los riesgos, y obviamente que toda organización laboral tiene que tener en cuenta campañas de sensibilización que nos lleven a cada uno de nosotros a ser conscientes de qué pasa cuando una trabajadora viene a su lugar de trabajo y ha sido víctima de violencia o es víctima recurrente de violencia en su lugar de domicilio. Lo que dice también el convenio 190 y recomienda tomar es un enfoque inclusivo, por eso protege a todos los sectores de la economía formal e informal, todas las áreas, todos los ámbitos que vimos anteriormente, un enfoque integrado, que es para la normativa, tratar el tema de la violencia y el acoso en la legislación relativa al trabajo y el empleo, la seguridad y la salud en el trabajo. O sea que en todos los ámbitos hay que tratar de ver las normativas y adaptarlas al tema este de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Y hay que trabajar sobre
la igualdad y la no discriminación en el derecho penal, que también es parte de ir recomponiendo nuestra normativa a partir de este tratado internacional. Y el otro enfoque, que es el más importante que estuvimos viendo toda la charla, es el enfoque de perspectiva de género y diversidad sexual, porque tiene que abordar cada implementación y cada acción que nosotros libremos, tiene que abordar las causas subyacentes que hay en el tema de la violencia de género, el acoso por razones de género en el ámbito laboral. Los estereotipos de género, de qué manera están consolidados, cómo se construyen, cómo se reproducen esos estereotipos de género y tratar de cambiar esa situación. Las formas múltiples e interseccionales de discriminación, esto que hablábamos anteriormente, no solo las formas generales de discriminación porque mujer, sino las interseccionales, que es la discriminación entre el mismo trabajo entre un varón y una mujer, puede acceder o puede ganar más, de acuerdo al género que tenga, y también hay que tener en cuenta el abuso de las relaciones de poder por razones de género. Eso también hay que tomarlo en cuenta en cada una de las organizaciones, y este enfoque con perspectiva de género, alerta, el convenio 190, es indispensable para acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Por lo tanto, hay que tomarlo muy en cuenta. Por lo tanto, las organizaciones generalmente tienen que prestar atención a determinadas cosas. Lo primero es que las principales causas de la aparición de casos de violencia laboral se encuentran en el mismo contenido y organización del proceso de trabajo. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta dónde está eso que produce, eso que tiene la organización para que se produzcan casos de violencia laboral. Estas cosas que hablamos al principio, estas cuestiones naturalizadas, que no son tan naturales. ¿No? Lo otro que hay que tener en cuenta después de ver este tema es que la construcción de trabajo decente sin violencia va a consistir entonces en prestar atención a esto que decíamos anteriormente y ver de qué manera cambiar esas cuestiones. Construir ámbitos que permitan un debate para cambiar eso y no se reproduzca y se consolide la violencia laboral. Por lo tanto, las organizaciones deben prestar atención a las condiciones y modalidades de trabajo, la organización del trabajo. Tienen que prestar atención a la implicación de terceros, esto que decíamos que el convenio 190 lo plasma concretamente. La discriminación y el abuso de las relaciones de poder, cómo se manifiestan en cada una de las organizaciones donde estamos nosotros, prestar atención, estudiarla y a partir de ahí armar una estrategia para su cambio, su deconstrucción. Hay que ver la ausente o deficiente definición de tareas y funciones, porque a partir de esto puede darse también muchas confusiones y de exigir cosas que no se deben exigir o de plantear hacer cosas que no se pueden hacer. Por lo tanto, tiene que quedar muy claro el tema de la definición de las funciones y las tareas de cada uno en una organización. La gestión inadecuada de los conflictos también produce reproducción de casos de violencia laboral. Hay que tomar esos conflictos que existen para que no sea la bola de nieve, esto que hablamos al principio, sino que esos conflictos se solucionen adecuadamente y no darle bolilla, porque eso es no generar gestión, o cuando se genera una gestión por algún conflicto, tomar parte por alguna de las partes, y eso tampoco es una gestión adecuada de los conflictos. Hay que ver los estilos de mando que hay en cada organización, porque tanto el autoritario como el paternalista también pueden permitir la aparición de casos de violencia laboral. La falta de canales adecuados de comunicación, y si faltan hay que construirlos. Hay que tener una aceitada comunicación en toda la organización del trabajo. Hay que tomar en cuenta los indicadores, y esto es muy importante, porque todos tenemos que tomar cuenta de esto. Si en un lugar se da que hay altos índices de ausentismo por enfermedad, y algo está pasando. Si en un lugar hay muchos pedidos de pase, mucha rotación de trabajadores y trabajadoras en un área de una organización, y algo está pasando. O si en un lugar baja abruptamente la productividad, algo está pasando. No significa que siempre sea violencia laboral, pero puede ser que todo eso, esos indicadores estén mostrando, porque lo primero que tiene que hacer una organización es tomar los indicadores con todas las posibilidades que haya de por qué se están dando esas situaciones y tratar de modificarlo. Los indicadores son un punto, un semáforo que nos debe permitir a nosotros actuar en cada una de las organizaciones. La precarización laboral hay que tener en cuenta, el contexto socioeconómico también, y en la actualidad tenemos que tener en cuenta el contexto de pandemia. Estrategias para esto que decíamos de definir acciones concretas para la prevención. Lo primero hay que divulgar y capacitarnos de esto.
Porque mientras más conozcamos el fenómeno de la violencia laboral, mientras todos, todas, todos los que estamos queriendo abordar el tema de la violencia laboral, cuando hablamos de violencia laboral estamos hablando de lo mismo, bueno, en ese momento vamos a dar esa batalla cultural que necesitamos dar, porque no es una batalla normativa solamente, erradicar y prevenir la violencia, sino que es una batalla cultural, porque tiene que ver con deconstruir una hegemonía cultural que permite que esto se reproduzca. Por lo tanto, hay que divulgar y hay que capacitar mecanismos y procedimientos. Cada organización debe tener un ámbito de solución de estos casos, de estudio de su propia organización, y los procedimientos que están muy ligados al tema de los protocolos necesarios para que no se vuelva a repetir casos de violencia laboral. Y lo que comentaba al principio que hacemos nosotros desde la OBL, las redes institucionales, con todos los actores del mundo del trabajo y ahora más, con las universidades, con la sociedad civil en su conjunto. Hay que trabajar en conjunto todos. ¿Por qué? Porque, como decíamos al principio de esto, el problema de la violencia laboral no va a haber triunfo posible para prevenirla y para erradicarla si lo hacemos solo desde un sector. Esto es patrimonio de todos los sectores de la sociedad, porque es una batalla de cultura, y al ser una batalla de cultura, el concurso de cada uno de nosotros, donde esté, va a ser fundamental en la batalla de erradicación y de prevención de la violencia laboral. Así que muchas gracias, hasta hoy llego yo. Ahora, a ver qué hora es. 3:27. Bien. Muchas gracias, Dimitrov. Fue muy constructivo y hemos recuperado un montón de problematizaciones que han surgido en el chat también, que nos interesaría transmitírtelas, a ver si podemos ampliar sobre algunas problemáticas que han sido manifestadas. Gracias a todos, a todas y a todos por la participación en el chat. Íbamos leyendo y la verdad que nos aportaba muchísimo a poder repensar la temática que estamos trabajando. Dimitrov, comentarte, ha surgido la posibilidad de trabajar un poco respecto a la construcción de identidad en relación a los nuevos modelos de vínculos contractuales que existen con los empleadores, ¿no? Por ejemplo, las modalidades de becas de trabajo y cómo los trabajadores y trabajadoras nos planteamos hacia eso, cómo forjamos nuestra identidad cuando estos nuevos modelos son tan disímiles a instancias de contratación más de forma formales, que debiera ser a las que todos apuntemos. Por supuesto que es una reivindicación que hacemos, pero también poner en evidencia que hay un montón de vínculos contractuales que exceden las líneas formales que pretendemos y que identificamos como trabajo digno también. Sí, podríamos hacer una clase sobre el tema del trabajo en la actualidad, ¿no? Con este tema. Un tema muy rico para tomar en cuenta. Lo único que uno puede decir es que lo que nos permite el convenio 190 es que podemos abordar, porque una cosa es tener estas cuestiones de trabajo precario, porque eso es una precarización laboral lo que está planteando la compañera, o el compañero, es una cuestión de precarización laboral. Lo primero que tiene que tener en cuenta es que por más precario que sea el trabajo, no puede ser susceptible de que haya violencia laboral por más precario que sea ese trabajo, por eso que el convenio toma también la informalidad, que es la peor precariedad, digamos, dentro del trabajo. Yo creo que ella lo que va, en su preocupación, creo que va destinada a cómo se construye, cómo se lleva a cabo el proceso de construcción de identidad al ser tan precario el trabajo y que no tenga, digamos, asegurado una continuidad dentro de ese trabajo. Yo creo que va hacia eso. Pero miren, se han producido tantas modificaciones en el trabajo que, bueno, ustedes, veo acá mucha gente joven, mucho más joven que yo, pero hay algunos de mi edad que también pueden decir de que antes uno entraba a trabajar en un lugar y se jubilaba en ese lugar. Eso fue totalmente modificado ya a mediados del siglo pasado, digamos, ¿no? Y ya la misma organización del trabajo y el desarrollo de otros trabajos, fundamentalmente en el tercer sector, ha llevado a muchas modificaciones en el tema, digamos, del trabajo. Ya incluso uno, a veces no se queda en un lugar mucho tiempo, sino busca también su propio, cuando hay posibilidades, busca su propio progreso. Por lo tanto, ahí va cambiando. Lo que puede llegar a cambiar es la identidad con el lugar del trabajo. Pero eso no significa que no se construya una identidad como trabajador o como trabajadora. Y tampoco significa que no se construya una identidad con el oficio. Si soy matricero, por ejemplo. Pero a mí me tienen contratado mitad blanco, mitad negro, que es lo que suele suceder, digamos.
Yo me puedo ir a otro lugar donde puedo ganar más, pero esa interrupción del ámbito donde se está trabajando no significa que se corte el proceso de producción de la identidad general y particular del oficio, me parece. Así que en ese sentido lo que hay que pelear por otros mecanismos es que, y yo creo que en eso tiene que estar metido también toda la sociedad, todas las organizaciones sindicales, todas las organizaciones del Estado, tienen que estar trabajando en tema de que haya trabajo precario cero en nuestro país. Bueno, pero eso es un proceso de construcción. Lo que no podemos permitir es que por más que haya trabajo precario, contratado monotributista, becario, pasante, haya violencia encima. En el caso nuestro, digamos, ¿no? Lo que nos atañe a nosotros. No puede haber violencia por más contratado monotributista o contratado precario que haya. Bien, gracias, Dimitrov. En ese sentido, también consultarte cuál es tu apreciación respecto a la centralización del abordaje que hay sobre las personas destinatarias de violencias en contraposición a las estrategias que se están pensando respecto a los y las agresoras. Digo, porque si hay una reflexión que podemos hacer es que la mayoría de las estrategias de intervención suelen centrarse en el acompañamiento y pensando en las personas destinatarias de violencia, y por lo general nuestros mecanismos de articulación suelen centrarse en eso y también, digamos, a nivel estatal, a nivel de las organizaciones sociales, a nivel de las asociaciones que representan trabajadores y trabajadoras, y sentimos que nos quedamos un poco flojos respecto a la otra pata que verdaderamente debiéramos generar estrategias de transformación de las prácticas cotidianas, que son los y las agresoras, las personas que ejercen violencia. Ahí cuando estábamos charlando sobre el tema de la organización de trabajo, ahí estamos incorporando a aquellos que son los acosadores. Nosotros tenemos un principio en el trabajo que realizamos. Cuando vienen a hacer una denuncia a nuestra oficina, nosotros nunca citamos al acosador o la acosadora. Nosotros citamos a los responsables de la empresa, los responsables de la organización de trabajo. ¿Por qué hacemos eso? Porque en realidad el tema de la solución o las posibles soluciones que se den a evitar de que se siga dando ese caso de violencia laboral, tiene que estar muy imbuida en el tema de la no revictimización de la víctima. O sea, revictimizar a la víctima a veces es sacar a la víctima y dejar al acosador en el lugar de trabajo, que suele suceder mucho en muchas organizaciones. Ahora, lo que nosotros alertamos cuando hablamos con la empresa o en este caso con los empleadores, lo que alertamos es que la empresa tiene que tomar en cuenta lo que está ocurriendo. Muchas empresas se dan cuenta que lo que están haciendo algunos bandos medios es un proceso de violencia laboral, porque no conocían qué era la violencia laboral, y ahora toman medidas para que eso no se produzca. Muchas veces no saben de que hay abuso de ese poder para lograr beneficios sexuales, incluso con trabajadoras. Entonces, eso también es parte de la denuncia que hacemos. Pero también al margen, proponemos capacitar a las empresas para que no se vuelva a producir, porque la idea es que cada organización construya una organización donde eso no pase. Y si eso significa capacitar al acosador para que no lo haga más, o echar al acosador para que no lo haga más, bueno, eso es parte de lo que tiene que hacer la empresa. Nosotros damos ideas de cómo poder solucionar ese tema. Pero eso se da mucho más, es mucho más complejo, porque yo estoy hablando del ámbito privado, es mucho más complejo en el ámbito público. Mucho más complejo por el tema de cómo está organizada los mandos medios, las direcciones, digamos, toda la cadena de mandos, digamos, en el ámbito público, que es mucho más compleja llevarlo adelante, donde está más naturalizada determinadas cosas. ¿Por qué? Porque en el ámbito privado no existe esto del respeto de la planta permanente del ámbito público, que es un pro y un contra, digamos, a veces, porque cuando hablamos de violencia, ¿no? Porque en realidad está como esa planta permanente o esa continuidad en el trabajo a veces lleva a que se tenga que bancar determinada cosa para no irse de ahí, del lugar donde ha elegido trabajar, o pedir pases continuamente donde pueda trabajar. Pero eso siempre logrando deconstruir una estigmatización que siempre tiene la víctima. Porque no es lo mismo que uno pida el pase porque quiere desarrollarse cuando pide el pase porque fue víctima de algo, digamos, ¿no? Entonces hay como una estigmatización. Por eso digo de que
el abordaje de la violencia laboral no puede ser algo individual de la víctima ni individual de un solo sector, sino que tenemos que estar todos metidos, porque todos tenemos que pensar cómo hacerlo, incluso los altos mandos jerárquicos también tienen que estar comprometidos. Y eso también tiene que bajar una línea. Si nosotros aprobamos una ley nacional contra la violencia laboral, es una línea que se va a bajar. La ratificación del convenio es una línea que se va a bajar. Ahora, con el convenio y con la ley solucionamos el caso de violencia, no lo vamos a solucionar rápidamente. Es una herramienta más que nos va a permitir abordarla. Pero en realidad lo que hay que transformar es culturalmente. Nos tenemos que deconstruir culturalmente cada uno de nosotros para no permitir que en cada organización pase eso y enfocarse en el acosador. Porque una cosa es que nosotros nos enfoquemos en la víctima para salvar su situación de vulnerabilidad y de afección de salud psicofísica. Y no quiere decir que no nos enfocamos también en el acosador, porque a la empresa le decimos lo que está haciendo el acosador para que tome las medidas que tenga que tomar, digamos. Y en cada uno de los lugares creo que hay que hacer ese tipo de estrategia, ¿no? Bueno, muchas gracias, licenciado Dimitrov. La verdad que ha sido un honor para nosotros contar con su participación en este segundo módulo del curso superior. Le agradecemos, hemos tenido en las dos plataformas un montón de mensajes con mucho afecto hacia usted, agradeciendo la exposición, los comentarios. Esperamos verlo pronto y les comentamos a partir de lo que ha surgido en el chat que el licenciado va a poner a disposición alguna bibliografía complementaria que le gustaría a la que tuviéramos acceso, porque han consultado, Dimitrov. Te cuento que han preguntado si has escrito algún libro o si podían encontrar artículos tuyos. Así que pondremos a disposición, a partir de la plataforma educativa virtual, la bibliografía que el licenciado nos pase para complementar. Muchas gracias. Y bueno, y por último vamos a recuperar un poco de lo que fue surgiendo en el trabajo de los foros durante esta semana, habiendo iniciado el encuentro sincrónico número 1 el viernes pasado, con la presencia de Mario Rovere y de Julieta Calmels. Hemos puesto a disposición un material que queríamos ofrecerles, que es, como habrán visto, producto de este equipo técnico en violencias en el sistema de salud de la Dirección Provincial contra las Violencias. Es un informe diagnóstico situacional que han estado trabajando, que como tutora he estado chusmeando también lo que ha surgido de ustedes en las aulas, y también las otras tutoras nos han dado devoluciones respecto a los aportes que han propuesto. Y en ese sentido, comenzar un poco también retomando lo que decía el licenciado Casanova respecto a la necesidad de asumir compromisos en el abordaje de las violencias que nos pongan de manifiesto la corresponsabilidad que es pertinente para ello. Es decir, nosotras celebramos la disposición de todas, todos y todes a formarse, y entendemos que este es el primer paso de poder estar institucionalizando cada uno, cada una y cada una de nosotros dentro de sus espacios de trabajo, estrategias de intervención aunadas. Es un encuentro del cual tenemos que llevarnos proposiciones para poder empezar a gestionar, motorizar y viabilizar un montón de procesos que por lo general tienden a surgir a partir de la voluntad propia de alguno o alguna de nosotras, ¿no? Que tiene quizás mayor empatía, pero lamentablemente tenemos que tender a una institucionalización y pensarlo como una política pública. Esto no puede depender de la buena voluntad, de los recorridos, de las militancias y de los compromisos que cada una de nosotras asuma en su espacio laboral, sino que va acompañado de una política pública que nos pone de manifiesto la necesidad de transformar las formas en las que nos vinculamos, de gestionar nuevas prácticas de autocuidado y de cuidado con los otros. Y esos otros, como estuvimos viendo en el módulo 1, no solo son nuestros compañeros y compañeras de trabajo, no solo son los que están a cargo de espacios de coordinación de equipos de trabajo en salud, sino que también son los usuarios y las usuarias, ¿no? Y esto que estuvimos revisando la semana pasada con Mario Rovere en relación a cuáles son las prácticas institucionalizadas
de vulneración de derechos de usuarios y usuarias. Entonces, entendemos que esta es una primera instancia de asumir participar de un espacio que nos va a proveer a todos, a todas y a todes de otras herramientas. Y en ese sentido, recuperar que lo que ha surgido en los foros de la plataforma virtual fue muy fructuoso, en tanto pudimos poner de manifiesto que en este compromiso que nos estamos dando de poder sumarnos algo que nos carga más, pero que lo hacemos con amor y con convicción, que es este espacio de formación, en un momento histórico y social trascendental en el cual todos, todas y todos estamos sumamente motivados, atravesados con un montón de malestares que vienen desde nuestras propias subjetividades hasta de las funciones y roles que cumplimos en nuestros espacios de trabajo. Por eso queremos celebrar quienes estamos poniendo el cuerpo para hacernos cargo de tomar solamente un hilo y de la parte que nos corresponde. Cada uno de nuestros efectores, pudiendo ejercer prácticas disruptivas de lo que son los procesos de naturalización de las violencias. Eso lo vemos y lo celebramos como un compromiso asumido que nos emociona. Y también cansados, por supuesto, colapsados y cansados, como surge acá en el chat. Definitivamente, todos y todas reconocemos en qué contexto estamos desarrollando estas prácticas y cuál es esa voluntad que estamos sacando desde donde ya no tenemos energías para poder también comprometernos en algo nuevo. Y en ese sentido me emociona personalmente poder ser tantos y tantas que no solamente estamos participando del espacio sincrónico, sino que también nos tomamos el compromiso de participar de las instancias de formación virtual, viendo los encuentros sincrónicos en los momentos que puedan. La verdad, queremos agradecerles. Y en ese sentido también recuperar que todos somos trabajadores y trabajadoras que nos desarrollamos en distintas instancias. Acá tenemos compañeros y compañeras que vienen de una formación académica, desde la psicología, el trabajo social, la enfermería, la medicina, recursos humanos, hematología, acompañamiento terapéutico, pero también tenemos compañeros y compañeras que vienen de habitar espacios que son sumamente necesarios y que conforman los equipos de salud, que también son los trabajadores administrativos, los trabajadores y trabajadoras de higiene, que ocupan espacios de mantenimiento de los lugares donde nosotros desarrollamos nuestras tareas cotidianas. Entonces, este es un compromiso aunado, ¿sí? Este es un compromiso que no tenemos que afrontar solamente quienes tenemos el privilegio de venir de una formación universitaria y que nos constituimos a través de un rol profesional en nuestros espacios de trabajo. Es un compromiso que también estamos contribuyendo a problematizar junto a quienes transitan nuestros espacios cotidianos, que somos todos y todas más allá de las diferencias de roles y de responsabilidades que tenemos. Y eso es muy importante destacarlo. Entonces, cuando iba recorriendo los foros me encontraba con que cada uno provenimos de instancias distintas, de toda la provincia de Buenos Aires, de contextos territoriales distintos, de situaciones diversas, con problemáticas que en cierta forma de lo que iban rescatando en la presentación nos conducían a pensar cómo hemos institucionalizado formas de vincularnos con lesotres que son sumamente opresoras, basadas en ejercicios de poder, y cuánto uno puede revisar también de sus propias prácticas, porque si no partimos de ahí estamos verdaderamente equivocados y equivocadas. Poder revisar cuánto de lo cotidiano de cada uno y una de nosotras es excluyente, porque quizás es importante recuperarlo para saber desde dónde partimos en avanzar a dar estrategias de abordaje de otras personas que se constituyen como agresores o agresoras. Partir desde dónde cada uno se sitúa como trabajador y trabajadora de un sistema público de salud. ¿Cuánto podemos garantizar derecho de acceso a los usuarios y las usuarias? ¿Cuánto de lo cotidiano vamos reproduciendo esos modos de ejercicio de violencias? Y también pensaba la cantidad de servicios distintos de los cuales provenimos cada uno de nosotros y nosotras. Y algo muy importante que me llamó la atención es la cantidad de participantes que vienen de espacios de formación del sistema de residencias. Y esto es algo muy importante también que empecemos a problematizar, porque en el contexto de una política pública educativa
bajo un sistema casi inédito a nivel mundial, como son el sistema de residencias de formación en la carrera de salud que tenemos nosotros, y es un privilegio, por supuesto, que lo defendemos. También estamos formando a los profesionales que mañana van a formar ese instituido de los espacios que habitamos nosotros. Y por lo tanto, cómo esas prácticas violentas comienzan a impactar sobre ellos y terminan forjando personas que el día de mañana también van a ser quienes reproduzcan violencia sobre otros. También es importante considerar que más allá de situarnos como trabajadores y trabajadoras, desarrollamos nuestro trabajo cotidiano en un sistema compartido con otros que se están formando y que nos observan y que aprenden de nosotros y nosotras. Quiero destinar estos últimos minutos para recuperar algunas cosas que han surgido. Primero en relación a una discusión que se estaba dando paralelamente en el chat, en relación a las identidades no cis heteronormadas y su visibilidad en las instancias de exposición estadísticas que tenemos, partiendo sobre todo de hacernos cargo de algo que había surgido en el chat que me pareció con Renata que clarificaba mucho nuestro posicionamiento. Cuando nosotras como equipo de trabajo, porque nosotras somos la cara visible en este momento de un equipo de trabajo de personas muy valiosas, un equipo interdisciplinario que viene de diversos trayectos personales y profesionales, que sentimos que enriquece a empezar a hacernos cargo desde el Estado, que había algo que hasta el momento no estábamos nombrando, que no estábamos conceptualizando. Y en ese contexto es que surge la incipiente realización de este diagnóstico situacional en base a los casos que veníamos trabajando en un contexto en el cual la dirección provincial comienza a hacer atención directa de casos sumamente excepcional, porque esta dirección provincial no estaba creada por resolución para ese tipo de funciones, pero en un contexto en el cual la emergencia sanitaria fue incipiente, alguien tenía que salir a dar respuestas. Y nos encontramos con que había desarticulaciones en las regiones, en el territorio, que en cada uno de los espacios de los efectores de salud no existían equipos de trabajo. Entonces, ese diagnóstico situacional solamente expresa un número muy acotado de situaciones que han sido trabajadas de forma excepcional por la dirección provincial, en tanto no es una dirección de asistencia directa, porque esto era algo que surgía en los foros respecto a qué diezmada que era la cantidad de denuncias. Esas no son las denuncias a nivel de toda la provincia de Buenos Aires, siempre y cuando sigamos así de desarticulados y desarticuladas. Esas denuncias son las pocas de algunos pocos trabajadores y trabajadoras que con mucho esfuerzo han encontrado los mecanismos apropiados para seguir buscando, lamentablemente cargando la responsabilidad, no solamente de ser destinatarios y destinatarias de violencia, sino de viabilizar un proceso de intervención, con mucho dolor, con mucho padecimiento y malestar. 91 situaciones que hemos trabajado desde febrero 2020, febrero 2021, que pusimos de manifiesto porque creíamos que empezar a poner en palabras algo de lo que recepcionábamos en el cotidiano nos iba a generar mayores herramientas a futuro para pensar la política pública, que había que empezar a desagregar. Y sí, claramente es tan difícil no tener formalizado un circuito de denuncia y de abordaje que comprometa a todas las instancias pertinentes, que comprometa en primer lugar a los jefes y jefas de los servicios donde ocurren las situaciones, que comprometa al área de recursos humanos, que comprometa a las direcciones ejecutivas y asociadas de los efectores. Y después, a partir de ahí, poder pensar en las articulaciones a nivel región sanitaria. Y por última instancia, los organismos de nivel provincial. Pero todavía nos debemos, y estamos en una etapa muy difícil, de poder consolidar esas articulaciones. Con mucho esfuerzo, este año hemos dado la decisión y el compromiso de afrontar instancias de
institucionalización de esta política pública. Con mucho esfuerzo hemos recabado 91 situaciones que claramente, como se recuperaba en el chat, no ponen de manifiesto todo lo que sucede. No son ejemplificadoras de absolutamente nada ni demuestran la extensión de la complejidad del problema. Nos deja un montón de categorías por fuera y, en primer lugar, algo sumamente necesario de poder ajustar, nos deja por fuera las identidades que no se identifican como no cis heteronormadas, porque claramente terminamos recayendo y tomando esas personas que hacían la denuncia, cómo se identifican ante este equipo de trabajo, en una identidad binaria. Por eso es que creo que hay un apartado donde nosotras aclaramos que no aparecen otro tipo de identidades en el diagnóstico porque las personas se identificaban como varón o como mujer. También es esto un llamado de nosotras a poder revisar cuáles son los instrumentos con los que trabajamos y cuáles son la capacidad fehaciente de las identidades disidentes de poder generar sus denuncias de las situaciones. Es un llamado de atención para problematizar por qué no están apareciendo en nuestras bases de datos. Y por eso nos parece que está bueno ponerlo como bibliografía del primer foro, porque era un llamado también a hacer entre todos y todas señalamientos y aportes constructivos, a formar parte de este proceso de responsabilizarnos y no decir que solamente tiene que ser el Estado, en este caso como empleador, quien se va a tener que hacer cargo de pensar, de articular, sino asumir el rol que cada una de nosotras tiene que tomar según su posición en este sistema de salud público. En ese sentido, y por último, a partir de lo que ha surgido en el foro también, comentar, porque ya muchos vienen de esta procedencia, la instancia de conformación de los comités de prevención, abordaje y erradicación de la violencia en los espacios de trabajo. He localizado ahí un montón de compañeros y compañeras que vienen de estos espacios que estamos motivando con un requerimiento acompañado de la Dirección Provincial de Hospitales a la conformación de estos espacios dentro de los hospitales de la provincia de Buenos Aires, en lo cual estamos identificando la necesidad de asumir corresponsablemente e intersectorialmente un compromiso, pero teniendo una formación teórico, metodológica y conceptual pertinente. El abordaje de las violencias no puede ser un abordaje desarticulado, no puede ser un abordaje improvisado. No podemos solamente sostenerlo en la buena voluntad, porque también requiere una formación de todos y todas. Porque la persona destinataria de violencias, con sus atravesamientos subjetivos, está instando tener suma precaución en torno a lo que se le da y a cómo se le da, a cómo es ese acompañamiento no paternalista, cómo cuidamos las prácticas para que no sean prácticas revictimizantes, cómo accedemos, cómo acompañamos, cómo vamos forjando ese lugar. En este sentido también destacar, porque muchos preguntaban cuáles eran las instancias institucionalizadas dentro de, particularmente en este caso de los hospitales, y comentarles esto, que estamos impulsando el acompañamiento a los efectores para la formación de los comités. Y en líneas generales, bueno, ir recuperando para dar cierre a este módulo 1 y, por supuesto, identificar que tenemos ya la consigna para quienes estén matriculados, tenemos la consigna número 2 de este módulo 2, en el cual les invitamos a leer el convenio 190 y la ley 14.893 de licencias para las trabajadoras de la administración pública destinatarias de violencias. Eso es algo que anoté acá que surgía también de las recomendaciones, de la recomendación 206, que va acorde al convenio 190, cuando identifica la necesidad en los casos de violencia doméstica de poder contar con instancias de licencias para las trabajadoras y de identidades disidentes que están atravesando estas situaciones. Y esto es algo a tener en cuenta para todos y para todas, porque es un derecho que tenemos reconocido por la provincia de Buenos Aires
y que tenemos que llevar claridad y acompañar a las compañeras que están atravesando estas situaciones. Es algo que se solicita en el área de recursos humanos del efector y que es importante que lo divulguemos, porque tenemos que partir de conocer nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras para poder construir alianzas, ¿sí? Para poder identificar las herramientas que están disponibles y que muchas veces, como no son divulgadas, parece que son el privilegio de algunos poder acceder. Entonces, también asumir esta tarea y compromiso de poder trasladar a otros y a otras que no están teniendo la posibilidad de habitar este espacio, lo que vamos recuperando, ¿no? Sí, es la ley 14.893. Es el material de este segundo módulo, ¿sí? Lo van a encontrar ahí. Bueno, van surgiendo muchos comentarios. Les agradecemos. Agradecemos nuevamente a Dimitrov Casanova habernos acompañado en esta oportunidad. Es un honor para nosotras. Y vamos a subir esta semana la bibliografía que el licenciado nos pase, así complementamos la hermosa exposición que hemos tenido de parte de él. Bueno, les abrazamos fuerte, nos estamos viendo. Recuerden que el próximo encuentro sincrónico es en 2 semanas, ¿sí? No es el viernes que viene, es en 2 semanas. Nos vamos a estar viendo por acá. El encuentro quedará subido a la plataforma virtual. Y les damos un abrazo enorme, buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Dimitrov. No, gracias a ustedes. Chau, chau.